viaje comienza en el legendario Café La Habana de la Ciudad de México. Dentro de todas las anécdotas que han sucedido en este punto, se encuentra el hecho de que fue aquí donde los creadores de Calimán dan origen a las primeras ideas sobre el personaje. En Bucareli, en ese café, se conocieron Modesto Vázquez González y Rafael Culberto Navarro, los creadores. En ese lugar sucedían las cosas. Ahí hay fotografías de varios encuentros, de varios personajes. Es un lugar que tiene creo que 60 años o más. Modesto Vázquez se encontraba en su casa, dándose un tiempo para idear lo que serían las nuevas propuestas para una barra de programas para Radio Cadena Nacional. Y ahí fue contratado para que fuera el gerente operativo de esta cadena. Un hombre muy creativo, muy talentoso, tanto para el radio como para los cómics, las historietas, que era de origen cubano. Era muy desinteresado, le gustaba mucho lo que eran las causas de derechos humanos. Él ya era un locutor con mucho prestigio en los medios cubanos antes de la Revolución Cubana. El día lunes habla con Rafael Culberto Navarro y le dice: tengo una idea muy buena para el programa para niños. En la radio en aquel momento no había programas para niños. Rafael Culberto Navarro crea Radio Cadena Nacional para distribuir contenido de drama, de ficción. Y, por ejemplo, hace Doña Bárbara, hace Ojo de Vidrio. Cuando llega la hora de escoger algo para niños, empieza a idear la historia de un niño que tuviera aventuras interesantes. El niño tenía como working title solito, un niño solo. Rafael Culberto Navarro fue, digamos, que el visionario que hizo que Calimán sucediera, fue el mago que hizo que saliera en radio un 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, 16 de septiembre del 63. Entonces, en aquel momento estaba el auge de las artes marciales. Bruce Lee en el Avispón Verde deja una marca impresionante para muchas personas. Iba a ser un héroe que fuera de violencia blanca, que además defendiera a un niño que representara a los niños del mundo. La figura de un niño trabajando en el campo no era ajena a la realidad mexicana, o en general a la realidad de su desarrollo de la América Latina. Solín tendría una personalidad propia y estaría bajo la protección de Calimán. Nace en carne y hueso del enamoramiento de Sundari, que es una sacerdotisa hindú del culto a Kali, y de un explorador arqueólogo inglés que se llama Raymond. Por eso es un mestizo, por eso tiene la piel morena o digamos apiñonada, pero los ojos azules. Un príncipe más allá de toda expectativa. Era una radionovela que avanzaba diariamente, semana a semana. Había la novela gigante de Calimán los domingos, que eran episodios antiguos, que te ponían 4 episodios pegados. Entonces lo empiezan a ver como un ídolo a Calimán. En esos años, en los años donde se da a conocer Calimán, es un personaje que juega con algo que no es conocido, que no es tan conocido como la telepatía o los poderes que van más allá de nuestros poderes, no sé, el de la palabra, por ejemplo. Era un personaje que usaba la mente, ¿no? Que prefería usar la razón y pues la paz en vez de la violencia, ¿no? Era algo muy padre el personaje, que utilizaba toda esta ideología del Oriente y todo eso, como que era muy interesante. Tiene un arraigo, tiene una herencia espiritual muy importante, que sí le conceden algunas cosas que podrían parecer paranormales. Pero en la realidad es que Calimán tiene un dominio perfecto de su mente. Todo lo hace de manera como pacífica, nunca hay violencia, sino el rollo que tira. Tiene esta relación como espiritual para hacer el bien, más que, como te digo, los superpoderes o ese tipo de cosas. Pero el contexto para mí en que surge es en el contexto también donde surge la revista Duda, como tantas otras revistas del estilo, que hablan de problemáticas aparentemente irresolubles, pero que a lo mejor, como la famosa teoría del shock, atemorizar y de pronto saber los puntos débiles de una población determinada, ¿no? Si un ser humano lograra entrenar su mente y su cuerpo como lo hizo Calimán, podría ser un héroe. En la filosofía de Calimán siempre hay un camino para social inteligencia. Sin embargo, sí tiene un pacto con el tiempo, no envejece. Busca darle certidumbre a todas las personas o las víctimas potenciales. Por eso el apotegma máximo de Calimán es seriedad y paciencia, mucha paciencia. Calimán, paciencia me salva. Calimán, serenidad.
Café La Habana de la Ciudad de México fue solo el punto inicial de Calimán. Sin embargo, el recorrido continúa por otros de los lugares más importantes de su historia. Nuestro siguiente punto no podía ser otro que las instalaciones de Radio Cadena Nacional. Fue en este lugar donde la radionovela de Calimán sale por primera vez al aire, y es con esto que comienza oficialmente la historia del hombre increíble. Es gracias a la RCN que poco a poco el personaje se convierte en un fenómeno de popularidad dentro del público infantil de mediados de los 60, y es gracias a este éxito que el personaje encontraría otros medios de difusión de sus aventuras. Quiero decirte que RCN era tan o más importante que la W en su momento y la XQ, que eran del mismo grupo, pero RCN era la competencia. Y Radio Cadena Nacional era la segunda. La XW era la primera. En lo que vendría a ser ratings, audiencia y pues. Caballero con los hombres, Galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. prácticamente en ese tiempo la radio llegaba a cualquier rincón del país, ¿no? Todo el mundo tenía acceso a un aparato de radio y fue así que llegó a ser tan extenso y tan importante la cobertura de Calimán que llegaba a cada parte de la República Mexicana. Fue tan penetrante, tan activo su poder, que se cree que es un ente vivo, que sí existe. Era como contundente lo que decía, eran como horóscopos, yo creo. Hay mucha gente que maneja los dichos de Calimán sin saber siquiera que salieron de ahí, ¿no? Que domina la mente, lo domina todo, serenidad de paciencia, no hay fuerza más poderosa que la mente humana, y una serie de citas que Calimán ofrecía al lector y que nos hacía conocer la filosofía como que no quiere la cosa, ¿no? La confianza en ti mismo, y había telepatía cuando de pronto en alguno de los capítulos Solín estaba colgado, atormentado por los malos, por algunos secuestradores que buscan el tesoro muy lejos de Calimán, y Calimán recibe el llamado del pequeño Solín en voz nada menos que del maestro Luis de Alba. Y el muchacho, recordando las enseñanzas de Calimán, cerraba los ojos para lograr una concentración mental más absoluta, y la voz de Calimán la percibía claramente en su cerebro. Solín, escúchame. Escúchame. Sí, señor. Te escucho perfectamente. Tu voz suena en mi cerebro. Conforme se va narrando, tú te vas imaginando las cosas. Eres tú el que crea tu propia imagen de lo que está platicando el narrador, ¿no? De lo que te está describiendo. Era algo muy divertido, era algo extraño, ¿no? O sea, era usar mucho la imaginación, alimentar la imaginación. Escuchabas las voces, escuchabas las situaciones y todo lo representabas en la mente. Y no hay mejor estudio de efectos especiales que la imaginación, ¿no? Para el año en que Calimán como radionovela llevaba ya transmitiéndose, estaba en el número 1 de audiencia. Ya se había vuelto el programa estelar de RCN. El segundo año, Calimán había roto todos los récords de audiencia mundial. En muchos pueblos de la República Mexicana sigue transmitiéndose Calimán con gran éxito, y no solamente la gente que lo escuchamos en su momento disfrutamos de la emisión, ¿no? Sino que mucha gente nueva, la cual ha tenido un gusto heredado por lo que han oído de sus papás o de sus abuelos. Se transmitía de lunes a sábado a la 1 y a las 7 de la noche. Fue retransmitido por más de 63 estaciones en la República Mexicana. Se hicieron casi 40 series en radio, con más de 3.300 episodios. Para esa parte como cursi, como espiritual incluso, ¿no? Sí, un güey mamado, acá mamá Dolores, ¿no? Muy guapo, o sea, era un personajazo, ¿no? Y fue un gran acierto el que su poder fuera básicamente acá el poder de la mente, ¿no? Luego, 2 años después, aprovechando la cumbre de éxito, lo hacen en cómic. Y bueno, se meten para hacer el cómic más
vendido en la historia de América Latina, bueno, en la historia de habla hispana. Ya al trasladarse al lenguaje del cómic, ya te lo dan con una imagen que se te queda en la mente y que va haciendo para ti que el personaje se vaya plasmando en tu memoria y vayas viviendo de una manera conjunta las aventuras que se están contando en cada viñeta de la historieta. Es un reto siempre, ¿no? Es tratar de empatizar con el personaje, tal vez si no lo conoces mucho, oír tal vez un poquito de esa radionovela y empezar a estructurarlo en tu mente, a darle esa personalidad que sabes que ya tiene, que todos conocen, y ponerle, impregnarla de tu estilo. Calimán es una historia muy interesante para cualquiera que le interesen los medios de comunicación en México. Es un caso muy sui generis, no se ha repetido, donde un producto concebido en México atraviesa fronteras y es un caso de éxito absoluto en todo lo que es Centro y Sudamérica. Con la llegada de Calimán a los cómics, se afianzaría la popularidad del personaje en toda una generación de mexicanos. Con el paso de los años, sus frases y sus aventuras empezarían a convertirse en parte de una cultura popular que incluso hoy en día continúa recordándolo. Pero una parte importante en hablar del personaje es, obviamente, conocer sus orígenes.